Gracias a Dios, gracias a mis padres, a mi padre por el regalo de la música. Gracias a mi manager, mi esposa, Sara, mis hijos. Van a escuchar mucho de mí pronto. Gracias. La vida está llena de sorpresas y cuando uno solamente puede descubrirla, uno realmente embarca en la búsqueda de quién eres y seguir tu corazón, siguiendo tu corazón. Le llego a Canadá y la primera vez que abro mi voz, yo con un miedo tremendo, yo no soy cantante, soy instrumentista, se me para el teatro entero de pies. Así comenzó Alex Cuba en Canadá. Este plan fue de Dios, este plan no fue mío, este fue de Dios. Y es por eso que he estado desde entonces en Canadá con la responsabilidad de ser embajador de la música cubana. A mí me atrae mucho tocarle a un público que nunca ha escuchado música. Yo pienso que de no haber encontrado lo que encontré en Canadá, yo no tuviera el sonido que tengo. Mi música va por delante de mí como que buscando y llegando. Entonces, al final me siento muy satisfecho porque creo que he logrado hacer una cosa que es muy difícil en el arte, que es encontrar tu sonido. Tienes la raíz nuestra, pero pasa por la mirada de ese espacio foráneo que los acoge. Para mí la creatividad como tal es lo más importante. El hacerle un bien a la música. ¿Y cómo haces el bien? Realmente siendo honesto con lo que tienes. Para mí es sagrado. Con lo sagrado no se puede jugar. Alex Cuba. Muy buenas noches, otro episodio, otra vida que vamos a tener por acá. Tengo el gusto de tener esta noche a un músico cubano que es un orgullo nuestro, muy talentoso, muy virtuoso. Tengo el placer enorme de presentarles a Alex Cuba. Hola. Buenas noches. Aquí estoy en Miami. No, ya te veo. Y no sabes la alegría que tengo de que estés aquí. Yo siempre conecto con el invitado, siempre les hago saber cuál fue esa primera vez que yo los vi. Y a partir de ahí, claro, esa es la primera vez que te quedas ya con esa persona y tú tienes mucha música, muy espectacular. Y quiero hacer un viaje junto contigo hasta que lleguemos a ese momento en el que aparece tu imagen, al menos en mi vida, no en el de otros espectadores, porque obviamente tú vienes con una trayectoria y hay muchas personas que te conocen. Pero a mí tú me pareces en un momento donde digo, wow, ¿y ese cubano de dónde salió? Espérate, y es en el momento, voy a adelantar, cuando ganas tu primer Grammy como figura Nobel, como artista nuevo, y te ganas el primer Grammy. Yo dije, ¿y él de dónde es? Y a partir de ahí, pues empiezo a buscar y veo que eres una persona muy talentosa, súper talentosa, sí. Y luego, más adelante, pues voy conociendo más de tu música y me da mucho placer tenerte aquí. Me da mucho gusto que podamos hablar de ti, de cómo llegas a este mundo tan extraordinario de la creación y también un poco conocerte como ser humano. Me alegra mucho estar aquí. Estoy contento. Creo, en primer lugar, creo que estás abriendo un portal para precisamente eso que acabas de mencionar, para que los cubanos conozcan más a sus propios cubanos por el mundo. Yo soy un cubano que vive en la nieve, vive en Canadá desde siempre. Me fui desde Cuba hacia Canadá. Y bueno, te estaré contando porque me interesa mucho. Creo que esta entrevista viene, como se dice en inglés, el timing, el tiempo es perfecto. Sí. Porque sí, me han visto ganar Grammys, me han visto hacer esto y lo otro, pero realmente todavía falta un poco más de conexión me falta un poco más de conexión con mi propia gente, ¿no? Con Cuba. Y te voy a decir después por qué. Pero bueno, agradecido de estar aquí. Muchas gracias. No, yo estoy súper feliz y me da mucho placer poder ser, de alguna manera, que seamos una vía para conocerte más. Me encanta ver a nuestros músicos, a nuestros artistas, yendo por el mundo, llevando el nombre de Cuba y aportando tanto de nuestra cultura a través de la música. Y eso es un tesoro muy valioso. La gente no calcula la importancia que tiene de que alguien sea embajador de tu cultura, donde quiera que llegue. Y aunque en Cuba no se conozca, no se tenga conciencia a nivel más popular sobre las figuras de algunos artistas o de, no Como sé, en mi caso. exacto como en tu caso, pero eso no quiere decir que no estés haciendo un gran trabajo para Claro, nosotros mismos, claro. ¿sabes? Y eso me encanta poder hacer este puente y que podamos, pues, acercarnos todos a la obra que haces y acercar un poquito también a la tierra. Seguro. Muchas gracias. Cuéntame, Alex, entonces, vamos a empezar porque cuando uno empieza el cuento, el chisme, como decimos nosotros los cubanos, uno va al pollo, al arroz con pollo. Seguro. ¿De dónde vienes? Yo soy nacido y criado en Artemisa. Vengo de Artemisa. Anda.
ese pueblo tan maravilloso. Bueno, de ahí salió Arturo Sandoval, Sí, no, un pueblo eso. de mucha música. Y sí, creo que fue el lugar más indicado desde Dios para yo nacer y crecer. Qué rico. ¿Cómo era tu familia, la dinámica de tu casa? ¿Estabas rodeado de músicos o no? Sí, mi padre, su nombre es Valentín Puentes, ha desarrollado una labor como educador de la música en Artemisa desde siempre. Él me enseñó a tocar guitarra. Llevó a cabo un proyecto que lo hizo un tanto, le dio cierto reconocimiento en el país. Creó una orquesta de guitarra, o sea, 24 niños tocando guitarra. Y lo hacía, lo repetía, porque los niños los empezaba a enseñar desde muy temprana edad, como a, no sé, los 8 años, algo así, o 7 o 8 años. Y después se iban a, como hasta los 14, y ya, entonces le renovaba niños nuevos, niños jóvenes de nuevo, ¿no? Claro. Y así lo hizo como 4 veces. Y bueno, en una de esas me tocó a mí y a mi hermano también ser parte de su orquesta. Pero yo comencé a tocar claves cuando tenía 4 años, con una de esas orquestas. O sea, mi padre me dijo, ¿puedes tocar esto? Y lo que quiero decir con esto es que la música para mí fue un llamado poderosísimo desde el principio. Fui uno de esos niños que mis padres nunca tuvieron que decirme, practica, oye, practica que hay un festival la semana que viene. No, no, tienen que decirme lo contrario. Se te olvidó comer, oye, mira, para, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la música siempre ha estado ahí para mí, ¿no? Siempre fue cada segundo y cada minuto de mi vida, definitivamente. Entonces, cuando tu papá era fuerte contigo, cuando te daba las clases, porque generalmente en plan familiar, Sí, siempre los padres son el doble de estrictos con los hijos que con los propios alumnos. tiene que ser porque es muy difícil enseñar a Sí, un hijo. ¿no? Yo soy padre ahora y sé lo difícil que es. Pero mi padre no, de cierta manera, él lo hizo de una bastante fluida. O sea, ya a los 14 yo muestro interés por otra cosa, por el bajo, por ejemplo. Me volví bajista. Wow. Y ahí, bueno, él me dejó ir un poco y me busqué un profesor eh, privado en la localidad, un gran músico que me enseñó mucho música. Y entonces, bueno, ya ahí como que empecé a codiarme con la música americana y ese tipo de cosas, ¿no? Y mi padre nunca tuvo nada que ver con la música americana, entonces me veía como, ok, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío. Ese tipo de cosas, ¿no? Y así fue, pero mi padre, por ejemplo, tocaba algo en la guitarra porque él es graduado de guitarra clásica. Mm. Entonces toca algo diferente a mí. Yo, niño, porque él esperó hasta que mis manos fueran lo suficientemente grandes para comenzar a enseñarme a los 6. Cuando aquello en Cuba no teníamos guitarras pequeñas, no, todas las guitarras eran grandotas, ¿no? Y yo siempre fui menudito, Chiquitico. ¿no? Y entonces a los 6 la mano ya se vuelve lo suficientemente grande y ahí comienza a enseñarme. Entonces, pero él tomaba su guitarra, tocaba algo y alguien lo llamaba por teléfono, qué sé yo, ponía la guitarra y yo hacía así, escurridito, agarraba la guitarra e intentaba tocar lo que él había estado tocando. O sea, sí, yo creo que por eso, después de tantos años en la música, aún continúo más enamorado que nunca de la música. La música para mí es, o sea, es imposible pensarlo, ¿no? Porque Sí, no veo otra forma de vivir, ¿no? sí. Y entonces ha sido un viaje para mí Tu increíble. hermano también está vinculado a la música. Sí, mi hermano, su nombre es Adonis Adonis Puentes, Puentes, que también lo hemos visto. cantante, Sí, estuvimos. Bueno, yo tengo a Leandro aquí. Yo tengo a Leandro y gracias a claro, Leandro yo he visto desfilar muchos artistas por los videoclips que él hace. Y claro, entre ellos descubrí a tu hermano. exacto, Y sí. digo, ay, pero cómo se parecen. Ah, sí, ¿tú crees que nos Yo parecemos? sí creo que sí. Porque mucha gente cree que no. ¿Verdad? Ah, Porque yo sí creo que sí, que se aun- parecen muchísimo. aunque somos gemelos, como se dice en inglés, fraternal twins, que significa Mm. no parecidos, o sea, no idénticos. Sí, no son idénticos, pero sí se parecen. Nacimos, bueno, por supuesto, el mismo día, ¿no? 5 minutos de diferencia, algo ¿Quién así. primero y quién después? Él nació primero, pero con 2 fuentes completamente separadas, Oh, ¿no? Y es por eso que se da el aquello de que no nos parecemos mucho. O sea, si él llega aquí ahora y comienza a hablar, tú te das cuenta inmediatamente que los manerismos son los mismos. ¿Se dice esa palabra así? Manerismo.
Sí, nuestras risas la igual. manera de comportar, el Son comportamiento físico. muchas cosas, sí. El lenguaje corporal Corporal. es muy parecido porque definitivamente Sí, pero yo sí venimos del creo que... mismo lugar, ¿no? Y ustedes, perdón, cuando ustedes estaban, por ejemplo, dando clases, ¿él ya estaba también contigo en el tema de la música? ¿También estaba pasando por lo mismo? Sí, pero lo voy a decir con toda libertad. Mi hermano no toma un bravo. Ay, espérate, caballero. que él no, nunca estuvo tan interesado en la música. Ok. O sea, el interés llegó más tarde. Am, Él le interesó mucho como la salsa cuando vio ciertos exponentes, no voy a mencionar nombres, comenzó entonces a tomar interés en ya lo que era el canto, ¿no? Pero la guitarra realmente nunca le interesó mucho. Y a mí siempre me interesó más el mundo Más instrumentista. instrumentista. Yo descubro mi voz en Canadá. No sé si has visto por ahí, yo acabo de lanzar un documental de un disco que hice familiar que se llama Voces de mi familia. No, pero lo veré y El disco estamos estuvo, recomendándolo. el disco estuvo nominado a los Latin Grammys, estos Latin Grammys. Tuve el gusto, el honor de estar ahí con, bueno, el Canario, a Luis Foja, el ex cantante de Juaco, de Venezuela, y muchos otros grandes artistas. Y bueno, no lo vi venir, esa nominación para mí fue, wow, Te esto es un sorprende. extra ya, ¿no? Porque el disco fue realmente un viaje realizarlo. El disco comienza con un video que me mandan durante la pandemia Ujú. de una tía mía que se llama Yoya. Ella falleció ya va a ser un año pronto. Ah, una prima mía me envía ese video en WhatsApp de ella, mi tía cantando a capela. La razón por la que me lo mostraba era porque mi tía nunca había cantado antes, pero le dio demencia. Y la demencia la hizo cantar con una voz impresionante que nadie en la familia sabía que ella tenía. Entonces, por eso mi prima me lo envía, ¿no? Tú tienes que ver a tía cantando, escucha esto. Cuando yo vi aquello, yo me volví loco. Dije, ¿de dónde salió esto, Dios mío, no? Y lo que hice fue que extraje el sonido del video y lo hice una canción. Comencé a trabajar en eso. Tengo mi estudio en la casa, ¿no? Y se lo envié de vuelta. Y mi prima me dice, oye, vas a convertir en famoso a tía. Todo el mundo por ahí llorando, una emoción grandísima, ¿no? Y le digo a mi prima, no pare ahí, mándame más videos como eso. Porque mi tío siempre ha sido músico, hermano de mi padre, ¿no? Ujú. Luis Puente tiene 91 años ahora, creo, 91, 92. Y entonces ella logra firmar a mi tío, un par de cosas me mandó y ahí yo comencé. Y ese disco incluye a ellos dos, incluye a mi madre cantando conmigo, a mi padre, que nunca cantó, incluye a mi hermano. Pero lo interesante de esto y a donde iba es que mi voz, por ejemplo, de la manera en que yo canto y desde que empecé a escribir canciones, yo le decía a mi padre, estas historias las cuento en el documental que salió con el disco. Le decía a mi padre, tengo una canción ahí más o menos, te la voy a tocar a ver qué tú piensas. Y mi papá me decía, oh, me gusta, wow, sí. A lo mejor cambia esta palabra por esta otra que te va a resultar mejor. Y al final me decía, pero no cante, que yo no creo que tu voz es cantante. Oh. Pero lo interesantísimo, la vida es una cosa, Hmm. la vida está llena de sorpresas y cuando uno solamente puede descubrirlas cuando uno realmente embarca en la búsqueda de quién eres y seguir tu corazón, siguiendo tu corazón. Él no lo dijo por nada malo, lo decía porque yo no recordaba nada que él había escuchado, nada que fuera reminiscent o algo que le recordara la cultura cubana, o sea, la música cubana, ¿no? La vida es, como dije, increíble. Llego a Canadá y la primera vez que abro mi voz, yo con un miedo tremendo, yo no soy cantante, soy instrumentista, se me para el teatro entero de pies. Así comenzó Alex Cuba en Canadá. Entonces la gente llorando sin entender lo que yo canto. Entonces dije, wow, Dios me puso aquí. Este plan fue de Dios, este plan no fue mío, este fue de Dios. Y es por eso que he estado desde entonces en Canadá, creando, como tú dijiste al principio, con la responsabilidad de ser embajador de la música cubana. A mí me atrae mucho tocarle a un público que no entiende, que nunca ha escuchado música latina. Mientras más en la oscuridad esté con la música latina, más me atrae. Para mí no es nada a lo que le temo, por el contrario, me atrae. Porque es una gran responsabilidad. Ok, wow, va a ser tu primer amor con la música latina. ¿Y qué clase de amor? Sí. Porque los ritmos de la música latina son de una
Mirándolo desde mi punto de vista, que soy como toda... Ay, ven, Alex, vamos a brindar. Sí, señor. Vamos a brindar por la música, por la vida y por todo lo bueno que viene. Alex, te decía que la música, en mi opinión, la música latina, una de las cosas que hace, yo que soy público, tiene como un color y una sensualidad y hasta se puede ver la linda diversidad de todas las tierras, porque la música latina Claro. pasa por muchas regiones y todas tienen este elemento en común y al mismo tiempo, como hay tantos artistas regados por todo el mundo, se ha hecho una cosa extraordinaria. Yo creo que poniéndole el dedo justamente encima de lo que estás diciendo, yo creo que estás hablando de gran manera acerca del afrolatinismo por el mundo, ¿no? La sangre africana regada por toda la Latinoamérica conecta la música latina por todos lados, ¿no? El ritmo, la manera esa tan calentita de cacha, iquichi, cacha, iquicha, quicha, iquichi, la candela africana. Totalmente. La candela africana. Algo muy interesante, de lo cual estoy muy agradecido en mi vida, es que me ha llevado a Canadá, porque me ha dejado... Yo, en primer lugar, yo creo que de no haber ido a Canadá, donde ya voy a cumplir 26 años que llevo allá, nunca hubiera encontrado mi sonido. O sea, latino, pero, ¿no? Ah, Y estoy entonces, muy orgulloso de eso. Entonces la gente me dice, cuando alguien, por ejemplo, en Canadá me dice, no, el músico cubano ya como que no lo siento natural. O sea, yo soy cubano-canadiense, obviamente. O sea, porque, claro. y con mucho orgullo. Yo pienso que de no haber encontrado lo que encontré en Canadá, yo no tuviera el sonido que tengo. Entonces mi sonido es cubano-canadiense, definitivamente. Me refiero específicamente a una cosa muy importante que a mí desde el punto de vista musical me gusta mucho hablar. Es el cómo se presenta la música. Humanamente, antropológicamente, culturalmente, Latinoamérica está acostumbrada a una forma determinada de consumir la música, ¿no? O sea, bailes desde arriba, fuerza desde arriba, como se dice en inglés, bring the house down right from the top of the song. O sea, dale, desde que empieza cuenta 4 y fuego a las mallas, ¿no? A matar, tira para allá. En un país donde no se te entiende lo que estás cantando. Eso, o sea, tú dices, wow, una canción, qué bonito. La canción número 2, oh, ok. La canción número 3 ya empiezan a hacer lo que tú hiciste. Porque no son fan del género en específico, ¿no? Para entender, ya llega un punto donde para entender eso, música, para que le llegue a la persona, le comunique, le diga algo, tiene que ser fan del género específicamente. Y digamos, por ejemplo, salsa, ¿no? Entonces, una cosa que me sucedió en Canadá, así sin yo esperarlo, fue que empecé a ver un poco más allá de mi propia cultura, donde yo venía, y empecé a abrazar, por ejemplo, el espacio en la música, por ejemplo, la edificación de la música en lo que la canción se mueve. Eso, comencé a hacerlo en Canadá por, no sé, fue casi que inconsciente. Bueno, trabajé con varios productores que me llevaron por ese camino, ¿no? Pero lo sentí así desde el principio. Y eso, hoy por hoy, es un sonido, es mi sonido. O sea, la gente escucha y eso hace que, por ejemplo, quien no hable el idioma y quien no sea fanático de la música latina, como es en mi caso, la mayoría de mi público, no necesitan ser fan de un género en específico de la música latina. Y mi música los mantiene intrigados de canción a canción a dónde vas, o a otra cosa, otro diferente. Y me gusta mucho variar, me gusta mucho cubrir, o sea, no definirme un género como tal. Para mí la guitarra es el hilo conductor de todo, la canción, el cantautor, pero mi música tiene influencia de todo, de muchas cosas, y así me apasiona hacer la música, porque me siento más universal. Tienes varios temas que me gustaría ir tocando, porque tienes... Yo creo que voy a tener que hacerte un segundo programa. No, porque no, nosotros y yo encantada de tenerte, tenemos porque fíjate, te voy a muchas cosas decir, para hablar. tú me estás hablando de todo un encuentro de tu sello, de tu música, y me estás hablando de un desarrollo sumamente importante para un músico, pero que tú lo encuentras fuera de Cuba, ¿verdad? Tú no lo encuentras dentro de Cuba. Lo primero que quiero para ir tocando más o menos, ¿a qué edad te vas? ¿Por qué llegas a Canadá? Y es ese salto para presentarte en ese lugar
¿cómo llegaste ahí? Porque está claro que cuando nos movemos de nuestros lugares, esto toma un proceso. Definitivamente, claro. Entonces, lo que me gustaría es saber cómo llegas, cómo se da todo esto. Bueno, Canadá, allí me mudé cuando iba a cumplir 25 años. Okay. Es decir, ya hecho y derecho, prácticamente, ¿no? Pero visité Canadá 2 veces antes de mudarme. Esa primera vez fue donde me encuentro una muchacha canadiense. Yo fui de gira con un grupo de mi padre. Eh, Era un viaje de solidaridad con Cuba, realmente, ¿no? A través del ICAP de Cuba. Y entonces nos paseamos por muchas ciudades de Canadá. Todos los comités de solidaridad con Cuba organizaron nuestro concierto y demás. Y en Vancouver estuve relacionado con la universidad, una de las universidades, Simon Fraser. Y entonces mi esposa, Sara, mi esposa, quien estaba estudiando estudios de Latinoamérica, donde estudió español, además de antropología y demás, estaba involucrada con la producción de ese concierto de nosotros en Vancouver. Y allí nos conocimos. Fue muy inesperado. Yo entré al lugar para el soundcheck. Ella estaba en la puerta. El lugar tenía una gran pared así llena de espejos. Yo la veo y desde un punto de vista un tantito tímido de mi parte, pero también la veo y Mira, Sara, yo digo, wow. Y entonces lo que hago es que aflojo el paso y me hago que me estoy mirando en el espejo para mirarla a ella Ay, ¿no? no. Y entonces yo vi que me miró. Y de ahí yo, se formó aquí Sí. algo bueno. Se formó algo bueno. Fue un rayo de luz lo que me envió. Al final de esa noche fue cuando le dije a un amigo, oye, ¿cómo tú le dices a una mujer en inglés? Porque no hablaba inglés. Lo que tú sientes. Y el amigo, yo creo que un tanto como para reírse de mí, me imagino que se escondió detrás de una columna una para ver cómo me daban el galletazo, ¿no? Me dice, mira, tú le dices, I like you, do you like me? Right? Tú me gustas, yo te gusto a ti, algo así. Y ella en vez de darme un galletazo, lo que hizo fue empezar a reírse. Imagínate. Sin parar, como si hubiera estado mirando a mismísimo Cantinflas, ¿no? Riéndose. Y cuando terminó de reírse, que se demoró como un minuto más, como 3 minutos riéndose. Y yo empezando a ponerme incómodo, ¿no? Ay, ¿qué habrá dicho? ¿Por qué se ríen de mí? Me dice, yo hablo español. Y eso me dio una gracia Te increíble. puso a sudar. Porque dije, wow, yo pude haber sido tan expresivo, pude haber expresado tanto desde mi español, ¿no? Y ahí comenzamos. Pero fue, como te dije, algo muy, o sea, inesperado, pero fue tan profundo y verdadero que el año que viene cumplimos 30 años de casados. Madre mía. Aquí está, Sara ha sido mi brazo derecho, mi brazo izquierdo y mis 2 pies también, ¿no? Sí. Y mis ojos. Con eso me refiero a que no, la gente piensa, desde otro punto de vista, exactamente a lo que me refiero es ese compañerismo de por vida, y desde el principio la honestidad de decir lo que piensas y no sé, por supuesto hubo cierta, como lo hay en todos los que emigramos, ¿no? Uno como que se vuelve un tanto niño cuando emigra porque hay mucho que aprender, imagínate el idioma, ¿no? Hasta que llegas entonces a estar completamente cómodo. Pero yo digo a muchos amigos míos que han emigrado porque se han tenido que ir de sus países. Esa gente nunca se acostumbra al lugar nuevo. Nunca van a ver el lugar donde están como un lugar el cual ellos pueden integrar, el cual ellos pueden llegar a amar. En mi caso, como que me fui por amor, pero yo no sentí el proceso de acostumbrarme. Yo no perdí ni un segundo en pensar en nada más que en el tiempo presente, donde yo estaba, con la mujer que amo, con la mujer que amaba, con ese tipo de cosas. Y para mí es una inmensa bendición porque me hizo llegar y conectar con la música desde el principio. No hubo distracción, directo a la música, a luchar con lo que fuera. Y entonces, bueno, de eso vivo agradecido. Pero Sara, ahí al lado mío, diciéndome esto creo que es mejor, porque muy lindo los canadienses, muy linda Sara, nada es impuesto, todo es sugerido. O sea, aunque ella sepa que me voy a meter contra la pared, me voy a dar tremendo chichón,
ella dice, no, te sugiero que vayas por aquí, pero si tú quieres ves por allá. Te respeto el proceso tuyo. Y a lo que me refiero es, por ejemplo, a una decisión de negocio, a una cosa así. Entonces creamos nuestra propia disquera, Sara conmigo, nosotros los dos sin saber nada del principio. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha y toca, la vida es, como dije al principio, es increíble. Fui uno de los primeros canadienses o cubanos, bueno, en este caso canadienses, en desarrollar ese modelo de trabajo donde el artista es dueño de su propia disquera y busca una distribución. Ese tipo de cosas, ¿no? Canadá me ha dado como país la posibilidad de hacerlo. Y me alegro de poder mostrar a la música latina otra cara, o sea, algo más allá de como estamos tradicionalmente acostumbrados a que es, ¿no? Aunque la industria siempre ha sido cambiante desde siempre. Sí, la Y industria cambia, sí. y la responsabilidad del artista es acostumbrarse, adaptarse y seguir por ese camino. Pero sí, la vida. La vida. Cuando haces este concierto que ya dejas tu voz Ah, sí, bueno, que llegue al gracias público por y traerlo de sobre vuelta. todo es un nuevo proceso. Porque me estás hablando de todo este proceso a través del amor, de iniciar una vida Claro, familiar, lo cual te da ciertas posibilidades de no estar presionado como en otros casos de otros inmigrantes, que sí es como más difícil, ¿no? claro. Pero, por ejemplo, ya hablando en el tema de la música, me hablas de que descubres, dentro de todo esto que sabes hacer, descubres que tienes una voz. Y Y que me que... gustaba mucho cantar mis canciones. Ya, yo Exacto. vengo escribiendo canciones desde que tenía 14 años, algo así, por ahí empecé. Me fascinó siempre la poesía. Había un personaje en mi tierra, Artemisa, a quien le debo mucho y que Dios lo tenga en la gloria, conocido como Paco, my friend. Es un hombre, fue un hombre muy inteligente que fue a la universidad a estudiar química, a estudiar, y se volvió loco, perdió la mente por alguna razón y le dio por comenzar a escribir. Paco ganó Premio Nacional de la Poesía en Cuba y era un poeta, pero increíble, de una estatura increíble. Entonces me nutrí mucho de él y comencé a escribir canciones desde temprana edad. Pero llego a Canadá con el bajo en la mano, en la mochila, ¿no? Mi sueño era convertirme en bajista de Alanis Morissette o Bryan Adams, alguien así, porque yo venía afilado con el bajo. En Cuba yo fui bajista, miembro, ¿cómo se dice? Fundador de Temperamento, una agrupación que Sí, hizo cómo Roberto no. Fonseca, mi hermano Roberto Fonseca. Brillante. ah, Brillante, Robert. y me fui justo cuando comenzábamos a soltar un poquito de polvo hacia el aire, ¿no? Cuando se formó, se estaba comenzando a formar los comentarios con nosotros. Grabé 2 discos con ellos, ¿verdad? Y eso es algo también de lo que quiero hablar, es que conmigo no se produce el efecto boomerang. Eso es algo que después lo voy a comentar, porque nunca nadie me escuchó en Cuba. Yo canto en Canadá. Llego a Canadá con mi bajo en la mochila, a comerme el mundo con el bajo, y veo, estábamos caminando Sara y yo un domingo con nuestro hijo mayor, que estaba pequeño entonces. Tengo 3 hijos, tenemos 3 hijos. Y vemos un anuncio en una tienda de música para un festival que se estaba desarrollando el mes entrante, ¿no? Y el modelo que tenían era, ellos iban a escoger delegados, o sea, tú tenías que aplicar para que un comité te escogiera, te seleccionara, ¿no? Y yo veo aquello, eran $75 la entrada. Eso fue al principio, la semana después, algo así, que llegué a Victoria, Canadá. Tenía $80 en el bolsillo y le digo a Sara, oye, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Me dicen, claro que sí. El dinero aparece por otro lado, mañana o pasado, cuando sea, pero Súper. ahí vamos. Apliqué para ese, porque vi que habían 2 nombres que ya yo venía enterado un poco de la escena musical de ese lugar. Y vi 2 nombres ahí que me llamó la atención y que yo quería conocerlo, ¿no? Uno de ellos, Salvador Ferreira, un puertorriqueño que es un percusionista que lleva muchos años ahí, toca en la sinfónica y demás, una personalidad. Y entonces yo aplico, yo había traído de Cuba un demo de 4 piezas mías para el bajo, un casetico grabado en casete. Entonces aplico, en una semana y media me dicen que sí. Wow, yo me puse súper contento porque, wow, llegar a un país Sí, a sí, vivir y sí. de pronto, wow, eso para mí fue un primer triunfo inmenso, ¿no? Sí. Y entonces llega al festival, como se iba a desarrollar en 3 días de festival. O sea, en esos 3 días habían
masterclass, habían workshops, había todo eso, ¿no? En el primer día, sí, durante un receso, ah, me pongo a hablar con otro muchacho que estaba ahí también participando. Cogieron 15 delegados, 15 músicos en la provincia. Él tenía una guitarra, tocaba guitarra, y yo estaba con mi bajo ahí, y él está tocando su guitarra y me dice, ¿tú tocas guitarra? Y yo le digo, sí, toco. Y me dice, prueba la mía, te va a gustar seguro, que sea. Y yo empiezo a tocar la guitarra y sin darme cuenta empiezo a cantar. O sea, no sé, el momento estaba bonito, que sea. Y viene Salvador Ferreras, que me escucha desde el otro lado de la sala, así. Y viene caminando así despacito para donde estoy. Y se para detrás de mí y me toca cuando termine y me dice, oye, tú aplicaste aquí como bajista, a todos nosotros nos gustó tu bajeo, tu cosa, pero yo no sabía que tú cantabas. Y le digo, no, yo no canto. ¿Estás loco? No. No, para nada, no. Baja guitarra. Dice, no, mira, el domingo es la gala, clausura de este festival, que era un teatrico ahí, Sí. teatro como de 300 personas. Me encantaría que cantaras. Le dije, pero Salvador, pero yo no canto, ¿cómo tú me vas a hacer a mí? Tremenda pena que me das a mí, tú. Dice, me encanta tu voz. Esta fue la primera persona que me dijo, yo creo que le encantaba mi voz. Qué fuerte. Posiblemente. No, la primera fue Sara. Vamos a dar el lugar que toca, por favor. La primera fue Sara, que cuando nos conocimos, yo empecé a improvisar canciones, por supuesto, para yo hacerme el bonito y eso, ¿no? Claro. Con la guitarra. y todavía se lo debo. Le dije, un día voy a hacer un disco y lo voy a titular Sara. Entonces, todas las canciones van a ser hablando de ti y para ti, qué sé yo. Hasta el momento vamos bien porque tengo una canción que se llama Sara, no sé si la has escuchado, que ha gustado mucho por ahí, entonces, bueno, eso me da cierta... Sara tú estás hablando y Sara está así, mira. Sara nada más que hace así. Pero bueno, llega ese domingo, Salvador definitivamente me convence, y yo digo, ok, vamos a hacerlo. Llega el domingo, la gala, y él le dice al público lo mismo que yo le dije. Él dice al público, este muchacho aplica, y luego lo encuentro cantando. Él dice que él no cree que es cantante. Se lo voy a dejar a consideración a ustedes. Ay, El público de pie. qué Con fuerte. la primera, ¡ay! Y ahí empezó esta carrera de cantautor. Mira, tú me estás hablando y como yo tengo mi rollo, mi cosa, tú me vas hablando y me dices, no, porque yo entonces me fui al festival porque yo quería que Salvador me viera y entonces y no sé qué y no sé cuánto. Y tú me estás haciendo todo este cuento y yo digo, bueno, encima de que llegas por el bajo, llegas pues tratando de proyectar tu energía de alguna manera, no solamente para cantar, sino para que Salvador te vea. Claro. Y Salvador te vio, reconoció en ti un nuevo talento. ¿Cómo tú sientes eso? ¿O has pensado en algún momento? Porque ya veo, no solamente con el tema de Salvador, veo que dices, llego a Canadá y mi plan era tocar con estos artistas. O sea, Sí, tú o sea, tú tienes tus proyecciones, ¿sabes? Como yo quiero esto. sí, quizás tenga eso como regalo de Dios en mi alma. O sea, porque me trazo metas y de cierta manera siento que van a suceder, que son posibles, que no sé, eso es cómo vibramos, cómo interactuamos con la energía, con el planeta, ¿no? O sea, se traduce a confianza en uno mismo, ¿no? Ujú. Digámoslo de esa manera. Pero sí, creo que siempre he sido un tantito atrevido. Tengo eso por ahí. Y ahora que me lo hice, como que me doy más cuenta. Sí, es que es muy fuerte, que llegas y de momento tienes un plan sin querer pensar que es un Así es. plan y, Así es. y cada paso que diste te llevó a eso que tú querías y de alguna manera todo se alineó también para que saliera algo que ni tú mismo te permitías, ¿no? Que era el tema de escucharte, o sea, cantar. Sabes, yo creo que mi éxito más grande ha sido hacer las cosas siempre diferentes a como se hacen normalmente. Y eso lleva, por supuesto, atrevimiento. Yo vivo en un pueblo de 5,000. Si manejas desde Vancouver, son 14 horas hacia el norte. Yo vivo en el medio entre Vancouver y Alaska, en el medio. ¿Qué músico va a vivir allí? Eso mismo, pero es lo que te estoy diciendo. Mira, tirándolo en probabilidades cuando hablamos y decimos, no, imagínate, yo estoy en no sé dónde. Pero se produce esto, o sea, no estoy como que quitándole fuerza a aquello, no, se produce esto en mí. Y cualquier persona que venga del campo, cualquier persona que ame el campo, que ame la tranquilidad, sabe lo que estoy hablando. Ujú.
Yo me paso 3 meses por el mundo. No me viene ni la más mínima idea de una canción. Soy enfocado en la gira, quizás, en lo que sea. Aterrizo ahí en mi pedacito de tierra y en horas, ¡bum!, la creatividad explota. Empiezo a escribir canciones sin parar. Ahí tengo mi estudio, me encuentro. O sea, Claro. eso realmente, yo no tengo explicación para eso. Es de la manera que soy. No, Pero en ocasiones me da gracia porque hay mucha gente, incluso hay canadienses que no saben dónde está ese pueblo, o sea, nunca lo han escuchado antes. Hay personas de Canadá, nacidos y criados ahí, que te dicen, yo soy de Smithers, vivo en Smithers, BC. eh, ¿Dónde es eso? Y lo busco en el mapa y me dice, wow, tú vives arriba, ¿eh? Coño. Pero es donde te funcione, donde tú encuentres eso. ¿Dónde te De todos conectas? modos, en la ciudad o en el campo, donde sea, para llevar una carrera que es más bien algo sentimental. O sea, la música nunca la he visto como trabajo, siempre la he visto como mi expresión. Mm, Para seguir el sueño, donde sea, en el campo o en la ciudad, lleva valor mucho, y atrevimiento. mucho. Eso, ¿Vale la pena? sí, absolutamente. Antes de continuar, quiero darte las gracias por estarme acompañando e invitarte a que te suscribas al canal, le des a la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo episodio. También puedes seguirme en mis redes sociales como Juliet Cruz, en Facebook, en Instagram y en la nueva cuenta del podcast Yesé Podcast TV. Golden Cosmetic Center es un spa médico especializado en tratamientos no invasivos de última generación que ayudan a mejorar el contorno corporal. Cuenta con una gran variedad de procedimientos para el rostro, el cuerpo y cuidado médico de la piel en general. En Golden Cosmetic Center encontrarás programas para pérdida de peso, tratamientos para la restauración de la caída del cabello, ácido hialurónico, IPL Lumeca, entre otros. También cuenta con procedimientos no invasivos como el Morpheus 8 y tratamientos novedosos para la salud femenina, siempre utilizando técnicas avanzadas y seguras para lograr magníficos resultados. Llama, agenda tu cita para una evaluación totalmente gratis con la doctora García. Conviértete en la mejor versión de ti mismo en Golden Cosmetic Center. ¿Estás buscando atención médica en la que realmente puedas confiar? En nuestra clínica se ofrecen servicios de alta calidad, desde medicina primaria, laboratorios, chequeos de inmigración, inmunización y estudios clínicos, todo en un mismo lugar. Cuidamos de tu salud de manera eficiente para que tengas la tranquilidad que mereces. Porque tu bienestar es nuestra prioridad. Puedes llamar al 305-269-1616. En LNC Professional Medical Center, la atención médica confiable que necesitas está muy cerca de ti. En LNC Professional Medical Center hacemos la diferencia. Nuestro servicio esmerado para ustedes. La farmacia la fundamos el 2 de diciembre de 2003. Y bueno, las puertas se abrieron a dar servicio el 4 de febrero del 2004. De verdad que me siento muy bien porque hemos podido lograr esta farmacia para ayudar a toda la familia. Para mí lo mejor es ponernos en el lugar del paciente y brindarle el mayor apoyo posible humanamente. Por ejemplo, cuando ha hecho falta un antibiótico a las 5 de la tarde o algo para un vómito a las 5 de la tarde, si el delivery no se encuentra en la farmacia, cualquiera de los dos íbamos en nuestros carros y se lo llevamos a su casa. Bienvenidos a la familia de la Cubana Pharmacy. Cámara speed. Listo. Alex, eso también tiene que ver con el plan cuando llegas y te conviertes en el artista nuevo en los Grammy. ¿Cómo llegas allí y cómo te recibes el ganar este Bueno, premio? yo creo que ese año, el hecho de que hice una gran colaboración con Nelly Furtado ese año, tuvo que ver con mi recibimiento en los Grammys, porque el disco de ella también salió justo en tiempo. Entonces los dos aplicamos a la misma vez a los Latin Grammys y entonces los dos salimos nominados. Entonces
eso fue, yo creo que otra jugada del destino, ¿no? O sea, que me pusiera a colaborar con Nelly. Ella, su director musical, va a verme un día a uno de mis conciertos y termina, me dice, soy el director musical de Nelly, quiero, aquí está mi número, quiero, no sé, que conectemos. Es un gran músico, gran ingeniero de grabación y demás. También compositor. Y un día después de eso, como la semana siguiente después de eso, Nelly pasa por su estudio y él le muestra a ella un instrumental, una melodía que tenía. Es un gran guitarrista. Y Nelly empieza, wow, me encanta esto, pero me suena mejor en español. Oye, vamos a poner letra en español a esto. ¿Tú conoces a alguien que por ahí que hable español, que escriba? Y el muchacho le dice, yo acabo de conocer a un músico cubano aquí, cubano-canadiense que vive aquí, me gustó mucho, su nombre es Alex Cuba. De ese momento en adelante, Nelly me cuenta que me veía en todos lados. O sea, iba, cuando aquello, Starbucks Café, hacía aquella tarjetita, o sea, canción del Peak of the Day, canción del día o de la semana, y lo daban de gratis, era como una descarga, un download, una descarga, ¿no? Yo fui uno de los primeros de eso en Canadá. Entonces Nelly fue a buscar un café y me veía ahí. Yo estaba promoviendo, me veía en la televisión, y entonces ya entró en contacto conmigo. Comenzamos a escribir canciones para su disco Mi Plan. Cuando llega el momento aplicamos para los Latin Grammys, que yo realmente no tenía mucho conocimiento de lo que era, creo que Sara fue la que hizo el sondeo. Y digo, vamos a aplicar, porque bueno, ella siempre ha llevado más bien la disquera para mí. Vamos a aplicar, vamos a hacerlo. Y de pronto salgo nominado así sin... Oh, ¿cómo? ¿Cómo? Y entonces ahí comenzó a dar vueltas eso en mi cabeza de estar nominado y lo que significaba y bueno, la visibilidad dentro de los Grammys y los Latin Grammys. Y fue un proceso bellísimo. Fue algo grandísimo ganar ese premio de Mejor Nuevo Artista. Tuvo mucho significado para mí, puedo decirlo de esa manera. Me llamó la Radio Nacional Canadiense justo cuando 2 horas después, o 1 hora después de haber ganado, y me dicen, bueno, ahora que ganaste, te vas a mudar de Smithers, de donde vives. Y yo le digo, coño, pero ¿por qué voy a hacer eso? Si no está roto, no hay que arreglarlo, ¿no? Posiblemente, yo le dije, es muy probable que haya ganado porque vivo allí. Esa fue mi respuesta, ¿no? Pero la verdad es que nunca he sentido la necesidad de irme. Hasta el momento no lo siento. Sí, ya comenzamos un poco a planificar nuestro futuro porque nuestros hijos ya comienzan a abrir sus alas. Mi hijo mayor, se llama Daniel, vive ahora en Australia, se mudó para Australia hace 2 meses y medio más o menos. Y bueno, ya los hijos comienzan, tenemos 3, 2 varones y una hembra, Daniel, Rose y Owen. Y bueno, ya comienzan a encontrar más o menos lo que quieren hacer y estamos comenzando a planificar la próxima etapa de nuestras vidas, que quizás sea viajando bastante por el mundo, conociendo. Me gusta estar estático en un lugar, no me gusta demasiado. Me gusta, por ejemplo, vamos a Madrid, nos quedamos en Madrid 2 meses. Ese tipo de cosas porque me gusta llegar a conocer la ciudad, el pueblo, la gente, la energía, ¿no? Pensamos hacer eso, creo que eso es lo que nos toca. Sí, pero No sé. ¿tienes en algún momento, has sentido, Alex, necesidad o presión en cuanto a proyección de tu vida como músico? Lo que tú proyectas, que quieres, todos tenemos una meta. ¿Has sentido eso en algún momento? Sí, qué gran pregunta. Me encanta tu pregunta. He sentido, y los Grammys al principio son eso, ¿eh? Si uno no tiene los pies sobre la tierra, puedes comenzar a sentir esa presión. Si no estás rodeado de las personas que te apoyan realmente y te dicen lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar, comienzas a sentir presión. Pero si la sabes maniobrar, esa presión se convierte en saludable. El tipo de presión que te hace hacer las decisiones correctas, no las incorrectas. Pero yo creo que el reto más grande, y déjame como que reformular tu pregunta, porque Adelante, por a favor. mí me interesa desde ese punto de vista hablar esto. Para mí el reto más grande ha sido a la misma vez que he disfrutado el espacio y he disfrutado crear sin ningún mercado en específico como Mira. A un mismo tiempo, eso ha sido difícil también conformarme, porque lo que sucede, el efecto que sucede, y hablé hace un tantito del efecto boomerang, y voy a explicar ahora lo que es. Lo que sucede es que se empiezan a regar tus fans por el mundo entero, pero no sabes dónde están. O sea, yo doy un concierto y ojalá pudiera ponerlo todo en el mismo estadio o en el mismo lugar, o sea,
pero nunca es así. O sea, yo tengo fans en todas partes del mundo porque de la manera que he hecho la música, de la manera que he escogido hacer la música, o sea, le habla mucho a cultura. Ha sido la única manera por la que puedo funcionar en Canadá como músico cubano. Soy, creo que el único músico latino en Canadá que es capaz, que puede tocar solo en un escenario para un público de 1000 personas mirándome. Yo solo en la guitarra. Sin más nada. Eso lleva mucho. Ujú. Y ese fue algo, cuando logré dar ese paso, para mí fue una realización increíble porque ya sentí que iba más allá quizás del cliché latino, porque cuando no entienden una cultura es muy fácil ver el cliché. Los clichés son los que se mantienen sobre, no sé, lo externo, ¿no? Sí, No puedes sí. penetrarla, no puedes verla, ¿no? Y entonces lograr hacer eso significa que ya pueden ver desde adentro hacia lo que yo hago, ¿no? Y eso para mí fue un paso increíble. Pero como decía, en ocasiones eso me da presión, eso me da sentimiento de no tener un ancla, por ejemplo, porque mis fans están por todos lados. Por ejemplo, me gustaría tener una gran cantidad de fans en Cuba, por ejemplo, digamos, ¿no? Porque de ahí vengo. Pero como hago la música de la manera que la hago, mi música va por delante de mí como que buscando y llegando. Entonces, al final me siento muy satisfecho porque creo que he logrado hacer una cosa que es muy difícil en el arte, que es encontrar tu sonido, encontrar un sonido propio. Eso es lo más difícil que existe. Y tan difícil que si lo buscas no lo encuentras. Tiene que venir a ti. Hmm. O sea, tú vas a buscar quién eres, pero tu sonido ya estaba en ti. Ese tipo de cosas. Y entonces el efecto boomerang es de yo haber cantado en Cuba, de yo haberme dado a conocer en Cuba, a donde quiera que me hubiera ido en el mundo, los cubanos me siguen. Pero que nadie me vio a cantar en Cuba, me tocó abrir camino en Canadá sin que los canadienses, sin que los cubanos se enteraran de quién soy. Ujú. Fue en los últimos 5 años, ahora 5 o 6 años, que han empezado a aparecer más y más, gradualmente, más y más y más, cubanos en mis conciertos. Muy interesantes. Y entonces ya es yo creo que por durabilidad, ¿no? Por el tiempo que he estado en la escena, porque he podido mantenerme, he logrado, luchado para mantenerme ahí, creando, sacando disco tras disco. Pero hay veces que me lleno de fantasía, ¿no? Con respecto a eso, de haber sido popular en Cuba. Vas a Japón y los cubanos que viven en Japón van a verte. Porque si ellos no te conocen, un hermano de ellos te Sí, conoció. exacto. Eso le llaman efecto boomerang. Así, en el mercado, en el argot de la música, de la industria musical. Me llama mucho la atención. He tenido la oportunidad de poder hablar con músicos que se han ido muy temprano de Cuba. No les ha dado la oportunidad de crear un público dentro de Cuba, que los conozcan. Y se da un fenómeno que me parece extraordinario. Y tú estás ahí, Yeah. por lo que voy percibiendo y lo que estamos Definitivamente, hablando. definitivamente. Sí. Y es como tienes la raíz nuestra, se nutren de la raíz, pero pasa por la mirada de ese espacio foráneo que los acoge y transforma. Y eso de alguna manera hace que lo que muchos artistas cubanos se puedan definir, voy a poner entre comillas porque no me gusta encasillar las cosas, pero se puedan definir dentro de una cultura muy popular nuestra, únicamente del lugar. Los artistas que se dan el fenómeno como el tuyo entienden y pasan esto, pero hacia una mirada más internacional, Yeah. ¿verdad? ¿Cuáles son esos ritmos que tú apropias o cuál es esa visión que tú crees que en tu caso encontraste, que se da este fenómeno donde tú me dices que tienes algo muy a favor, pero tienes otras cosas que de alguna manera son difíciles, Te lo ¿no? voy a poner en pocas palabras. Yo creo que tiene que ver, por supuesto, con ¿cómo se dice? Idiosincrasia. Se me olvida el español. No, Discúlpame está bien. se me No, olvidan por algunas favor, palabras acá, adelante. me empiezan a dar Esto vueltas. forma parte y se dicen así, se dicen migrar. asado. Sí, Ya son forma 26 parte de años hablando migrar. inglés, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, en la cultura de nosotros, la cultura cubana, la música, y sobre todo desde el punto de vista de músico como tal, muchos la miran o la miramos, yo la miraba, no la miro de esa manera, desde afuera hacia adentro. Mm. Con esto quiero decir que no estamos mirando realmente el ADN de la canción. ¿Cuáles son los pilares de fuerza? O sea, tú sabes que en una construcción, si tú quieres abrir esta pared, tú tienes que buscar un carpintero y decir, ¿es de fuerza o no de fuerza? Porque si la mueves, se te cae el techo.
Entonces, en la música es lo mismo. O sea, somos de una cultura abierta, que baila, que goza, que no realmente nos fijamos mucho en la canción como tal. Porque a cualquier canción le ponemos un arreglo, le ponemos un ritmazo, como dicen los españoles, y ya se formó la gozadera. Mm. Pero si la canción no tiene pilares o paredes de fuerza, cuando le empiezas a quitar el arreglo, se te cae el techo. En otras palabras, no la puedes tocar solo a guitarra y voz porque deja de ser interesante, deja de tener autenticidad, deja de ser. Entonces, cuando miras la música de adentro hacia afuera, lo primero para crear un disco es tener una gran canción. Después vamos a ponerle a esa mujer colorete si queremos, porque no lo necesita. O sea, con muy poquito ya la canción va a brillar. Entonces, es así lo que Norteamérica me ha hecho ver, que lo más importante es la canción. La canción, no el arreglo que el mejor arreglista del mundo va a venir a hacerle a la canción. No, la canción tiene que estar ya, tiene que ser una obra ya probada. Entonces, cuando se mira la música desde ese punto de vista, atraviesa cultura, las culturas por ahí. Porque tu canción no está basada en solamente un ritmo. O sea, imagínate que solamente sabes tocar 3 acordes en la guitarra. Entonces, digamos, ¿no? Cuando vas por la tercera canción ya todos son igual. Pero si agarras una de esas canciones, un arreglista y le pones un arreglo, puede que te mueva porque tiene un tumbado rico o qué sé yo. Eso es lo que yo digo que es mirar la música desde afuera hacia adentro. O sea, si lo inviertes y lo miras desde adentro hacia afuera, te encuentras entonces con grandes cantautores, con gente que la materia prima que ponen delante de ti como canción, ya no, tú dices, yo no quiero escuchar más nada, y Joaquín Sabina, yo no quiero escuchar más nada, Dios mío, te movió. Claro. Porque se trata de la canción. Si la canción depende de un colorete, entonces es solamente de una cultura, solamente. Claro. Ya, solamente pertenece a esta cultura que lo agradece de esta manera. Pero si la canción tiene patas, como decimos también en el mundo musical, entra a toda la... Es extraordinario. Le quitas la ropa y lo que ves es algo bello. Claro, no le hace falta mucho. Son canciones que tú dices, Ya. no, si le pones de más, Exacto. se le acaba la magia. La belleza, la belleza es lo más simple que existe, porque no necesita de nada para ser bello. Es sencillamente bello. ¿Ya? Así es. Alex, ahora te pregunto, en esta etapa donde me estás hablando ya como de disfrutar una nueva etapa de tu vida, ¿no? Ya. ¿Cómo ves la música? ¿Cómo quieres a partir de ahora vivirla desde esta mirada que ya vas evidentemente pues haciéndote más? No voy a hablar de edad, no estoy hablando de edad. Estoy hablando de experiencia acumulada. Sí, definitivamente. Justo durante la pandemia no fue del todo malo, ¿eh? Yo digo eso con mucho cuidado porque sé que mucha gente Sí, sufrieron sufrió mucho, y sí. demás, pero mucha gente también creció de cierta manera, o sea, porque la pandemia nos hizo hacer cosas que nosotros no hacíamos. En mi caso, me hizo comenzar a grabarme yo mismo. Y en lo que parecía un juego, un disco que grabé en la sala de mi casa, porque todavía no tenía estudio, ese disco me dio mi primer Grammy americano, sin yo verlo venir. Entonces se lo agradezco. De no haber tenido pandemia, a lo mejor no tuviese Grammy. O sea, me parece ridículo decirlo, pero hay que decirlo. Entonces, a partir de ahí di el paso entonces a crear un estudio, a tener un estudio. Ahora estoy como un niño, sí, dentro de una tienda de juguetes, ¿no? Porque para mí el mundo de la grabación ya ahora es como algo nuevo que he abrazado. Siempre me hice mis de mí y demás, pero siempre con la idea de ir a un estudio y volverlo a grabar todo, ¿no? Ahora no. Ahora lo que me pase por la mente en los próximos 5 minutos está grabado. Y yo adoro esa velocidad. Para mí es como un trueno dentro de una botella. Cuando una idea musical te viene, si la atrapas en su forma más natural, en su forma ahí, sí, porque ya una vez que se vuelve pensamiento, ya está procesada. La canción que hice en este disco de que hablo, que se llama Hablando por Hablar, que la hice con un Simaphone. Me levanté temprano, moliendo mis granos de café, que me encanta eso. Yo hacer mi café por la mañana, parte del ritual. Y haciendo el café me viene el bajeo ese, ¿no? Yo tenía el bajo, el estudio ahí en la esquina. Corrí de la sala, inmediatamente lo toqué, abrí, creé una sesión, lo grabé inmediatamente, ahí está. Y lo que escuchas en el disco fue eso. Entonces esa velocidad me hizo comenzar, darle a la música
expandirla aún más de la manera en que yo la veía antes, ¿no? Ahora sé que puedo grabarme, ahora sé que puedo seguir buscando dentro de mí más, ¿no? Y eso de atrapar las ideas en su estado más natural me atrae mucho, me inspira mucho. Me gusta mucho escucharte. Yo, a medida que vas hablando, esto es una manera muy particular que yo tengo. Esto no tiene. Yo no te puedo decir, ay, yo en una entrevista, no. Yo me voy dejando llevar porque esto es como la plática que yo tendría en mi casa con mis amigos. Claro. Tú me estás hablando y yo lo que percibo es mucha libertad. Y quizás Agua, muchos músicos a veces agua. no tienen esa posibilidad de crear y de llegar ¿Tú a sabes por qué eso. digo Porque agua? está. Yo trabajo con un gran arreglista cubano que me da un honor increíble, o sea, mencionar su nombre, para los metales. Mm. Con él colaboro, si algunas cosas vienen de mí, él las hace suceder, las armoniza, si no, de lo contrario, todo se lo dejo a él. Se llama Joaquín Betancourt. Oh, Y cuando le mostraba a Joaquín Betancourt piezas para mi disco siguiente, por lo cual estoy aquí, que viene a ser 2 videos con el gran Leandro Tamayo. Nuestro Leandro. ¡Eh, caballero! ¡Ay, ay, ay! Cuando le mostraba las obras pues, en las que quería metales, llegó un momento donde Joaquín me dijo, te voy a decir una cosa, encuentro una libertad psicológica en ti increíble. claro. Porque ahora escucha esto, soy yo tocándolo todo, todos los instrumentos. Algo que nunca pensé que podía hacer. Solamente la libertad psicológica te lleva a hacerlo. Y yo estoy tocando hoy todos los instrumentos en mi disco, o sea, excepto los metales que mando a hacer. O en el caso de un tema que hice con Robertico Vizcaíno, que le viene a hacer video esta vez aquí. Él, por supuesto, toca la percusión. Pero me encanta eso, me encanta poder haber llegado a ese punto donde yo sé que puedo hacerlo, no necesito más nada. Porque ahorra, no ni tan siquiera el tiempo que ahorro, es el nivel de identidad que va hacia la música. Claro. Eres tú, 100%. Y eso me fascina. No, es que de verdad te digo, en el tema del mercado de la música, que está todo amarrado a tantas estructuras de venta, de Yeah. fórmulas, que tú me hables de este tipo de proceso, que sí, en tu caso eres un músico que estás dotado, obviamente, porque a veces sí. Vamos a darle orden al orden. Sí, tienes la posibilidad de hacerlo. Pero lo que realmente, además de esa cualidad y ese don que tienes de poder tocar varios instrumentos, yo lo que percibo es mucha libertad aquí. Y perseguir, y no perseguir, dejarlo ir y fluir sobre esa esencia es lo que quizás te ha dado esto que tienes, que es el poder crear la música a tu gusto. Definitivamente. Y esa libertad en el mundo de una industria que es tan complicada es un lujo lo que te estás dando, literal. Definitivamente. Yo creo Ahora, a lo mejor lo estoy ver si diciendo puedo bromear al respecto, porque realmente a lo mejor es vivir lejos, ¿no? me hace, en tu campo. me hace ser, o sea, Sí. me trae cierta, no ignorancia, pero digamos, no sé, cierta manera de fluir con lo que yo no veo, con lo que yo no toco, saber que no existe para mí, ponerlo en una caja donde no existe y sencillamente yo continuar con mi vida. Es una realidad, ¿eh? No miro televisión, no escucho noticias. O sea, si hay algo sucediendo, por supuesto que nos vamos a enterar de alguna manera. Pero no trato de vivir una vida en servicio del arte que llevo y respetarlo. Entonces, te hago una anécdota muy interesante que quizás tenga que ver con todo esto. Cuando escribía con Nelly, un día me vieron una melodía y tenía una sesión con ella en 2 horas. Y la pongo así en el teléfono. Y llego ahí y le digo, Nelly, siempre doy la posibilidad de que encontremos algo desde cero, pero si pasan 20 minutos y no han aterrizado, empiezo a proponer melodías o buscamos otra manera. Y le digo, Nelly, tengo una melodía ahí que hace un ratico empecé, te lo voy a cantar ahí si te parece bien. Y empiezo a cantarle y me dice, esto me recuerda una canción mía un poquito que se llama Say It Right. Y ella lo dice así, mirándome, y yo me quedo así como... ¿Tú no conoces esta canción? Y yo, no, yo no conozco esta canción. Empezó a gritar de la alegría que le dio porque yo no conocía la canción. La canción fue uno de sus hits más grandes, ¿no? Y yo nunca lo había escuchado. Pero me refiero a que para eso hay una razón. No quiero hablar desde un punto de vista no quiero dejar ningún final inconcluso. O sea, yo estudié religiosamente la música. Yo escuché mucha música cuando yo crecía.
de la buena, digamos. Me nutrí muchísimo del jazz, me nutrí muchísimo de los clásicos. Y siento hoy por hoy que todavía me nutren. Porque la música de hoy, a la velocidad que va, no es para nutrirte. Es para ganarme tus 15 segundos de atención. Y espero que con la próxima canción se repite lo mismo, 15 segundos de atención. La música antes era para nutrirnos, desde cierto punto de vista, ¿no? Y yo siento que cuando necesito algo, todavía regreso a los clásicos. Pero en el presente trato de mantenerme dentro de mi tempo, dentro de mi templo, ¿no? Porque la música de hoy en día ya está muy calculada, hay mucha repetición. Ese cálculo del algoritmo que sabe lo que le gusta a la gente en tu carrera, entonces vamos a hacerlo otra vez, ese tipo de cosas. No quiero, yo quiero la libertad, prefiero la libertad, aunque nadie me escuche. Ay, qué cómico. Esto me ha encantado. Ya, así es. Para mí la creatividad como tal es lo más importante. El hacerle un bien a la música. Y cómo haces el bien, realmente siendo honesto con lo que tienes. Dándole nacimiento a ese bebé como debe ser. Para mí es sagrado. Con lo sagrado no se puede jugar. Uno tiene que respetarlo. No. Entonces, imagínate, ¿no? Para mí la música es sagrada. No hay otra manera de verlo. Y nunca me prostituiré con ella. Siempre seguiré lo que está en mi corazón. Como dije. Pero el mundo está... lo bello del día, del momento en que vivimos, es que hay tanta variedad. Que hay público para todo. O sea, hay público para todo. Yo creo que vivimos en el mejor momento de la historia, donde hay todo. Sí. Donde puedes cogerlo todo. Y donde finalmente vamos a llegar a nosotros poder realmente disfrutar la libertad de ser tú mismo. Ese momento va a llegar. Aún no está aquí, pero va a llegar. Yo creo que hay una transformación muy poderosa. Yo hablaba de eso el otro día con mi esposo y le decía, yo siento que algo está cambiando y mucha Leoni. gente... Leo. Saludos a mi parte. Se te respeta y se te quiere mucho en casa. Gracias. Mucho en casa. La verdad, de hecho, ya te digo que te había visto en aquel momento y luego habíamos hablado también en casa con Yeandro, porque has estado muy mezclado con Yeandro, con Leo también. Y siempre las palabras cuando se habla de ti se definen, es que es muy bueno, es que es muy talentoso. Y la verdad es que... Quizás es porque como que yo le canto a los osos y a los Alpes y a ese tipo de cosas y a la ¿cómo se llama? A los silvestres. La creatividad llega... Alex, ¿qué conectaste? Y cuando escuchas algo, no te recuerda nada de lo que escuchaste antes. Ese tipo de cosas, ¿no? Conectar con la esencia es el estado más puro que te va a permitir una creación única, auténtica. Y el que logra hacer eso, el que logra ir adentro, conocerse a sí mismo, siempre, en cualquier profesión que esté desempeñando, va a ser auténtico, va a ser único y va a ser una luz en ese lugar. No necesariamente tienen que ser los artistas. En nosotros se da en este fenómeno de la creatividad, pero la creación es un acto que todos los seres humanos tenemos en nuestras manos, sea haciendo comida, atendiendo a otros. Siempre hay un punto donde vas a aportarle algo al resto. Te voy a contar una historia que tiene mucho que ver con mi manera de ver la música hoy y quizás también por qué logré creer en eso. Porque creer en lo auténtico, desde un punto de vista del creador, los nuevos creadores cuando eres joven, es difícil. Da mucho miedo el escucharte y que no te recuerde a nada de lo que tú estás escuchando, de que tu novia te puso este tema que está pegado y tú suenas que pareces de la luna. Eso da mucho miedo. Yo me lanzo a hacer mi primer disco que se llama Humo de Tabaco. Yo empecé mi carrera de cantante ya con cierta edad, con 30 años. Empecé a cantar, me volví a Alex Cuba, que también quiero decir por qué me llamo Alex Cuba. Me lanzo a hacer mi primer disco con un productor sueco que vive en Inglaterra. El plan era que yo fuera a Inglaterra, grabarlo casi todo, y de Inglaterra nos íbamos a Cuba a grabar los acentos cubanos, o sea, metales, la percusión, algún piano, qué sé yo. Y yo emocionado con aquello, es exactamente lo que quería, ¿no? El vibe de Londres, mando mi pasaporte cubano, cuando aquello solamente era cubano, eso fue en el 2003. Mi pasaporte cubano lo mando al consulado inglés en Canadá, British High Commission, para que me dieran la visa.
Yo preocupado, en 8 días más o menos me lo regresaron con una carta que decía, no podemos ponerte una visa aquí porque esto es casi ilegal tu pasaporte. El pasaporte de antes del cubano se le caía el librito, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí. Se le desprendía el librito y te quedabas con la carátula así. Sí, y se les pegaba también la parte de arriba. Así, se Cuando le eso ponía me así. pasó, yo lo mandé al consulado cubano y le pusieron tape y me lo mandaron para atrás y me dijeron, listo, tu pasaporte está listo. No. Y cuando la embajada cubana, la embajada inglesa vio de aquello, esto no es legal. Me dijeron, esto no es legal, nosotros no podemos poner una visa aquí, esto no es legal. Y ay, Dios mío. Yo en pánico llamo al productor, muchacho, y le digo, oye, me ha pasado esto, ¿qué vamos a hacer? Y el tipo me dice, ¿puedes entrar a Cuba con ese pasaporte? Y le digo, tienen que dejarme. Eso fue lo que me pusieron el tape, ahí no, el tape. Nos fuimos para Cuba. Entonces el plan cambió. En vez de ir a Inglaterra, primero fuimos a Cuba. Llevó músicos de Inglaterra y todo para allá, para La Habana. Grabamos en San Miguel y Campanario, en los estudios de Legrand, el viejo. Y entonces allí yo reuní músicos cubanos de los que conocía de antes, Milito del Monte, Ramsés en la batería, Rolando Luna en el piano, Chucho Valdés hizo un tema conmigo ahí también, Pancho Amá. Se formó una cosa rica, ¿no? Y casi todo fue atrapado en vivo, Wow. grabado en vivo, ¿no? Pero yo todavía tenía aquellas ganas de meterle los sonidos que ya yo estaba escuchando en mi mente, ¿no? La batería, o sea, la guitarra de rock, el Wurlitzer, los teclados lindos, ¿no? Cuando cuando él regresa a Inglaterra con aquello, él se pone a escucharlo porque lo grabamos en cinta también. Y se fascinó con aquello, que sonaba pero delicioso. Para mí era todavía un sonido tradicional cubano, o sea, nada tan novedoso. Y me manda las mezclas y le digo, padre, yo estoy un poquito decepcionado de esto. ¿Podemos meterle ahora los sonidos que yo estaba pensando? Porque el plan se viró al revés, no por mi culpa, sino por Sí, lo del no, la pasaporte. circunstancia. Ujú. Y él me dice, Alex, tocar esto puede acabar con nosotros. Tocar esto puede ser malo. Le rompen la magia, ¿no? Y entonces, tanto Dios que me convenció. Yo todavía quería cambiar el sonido, pero él me convenció a no tocarlo porque el sonido era muy honesto. Y me dijo, mira, hermano, yo sé lo que está dentro de tu cabeza. Si tú lo que quieres es sonar como con algo que tú escuchaste la semana pasada en el radio, te voy a decir una cosa. Cuando tú sacas tu disco, si le apuntaste a ese sonido, cuando tú sacas tu disco ya es viejo. Es por eso que es importante ser auténtico. Tú tienes que buscar tu corazón, seguir tu corazón, sonar a ti. Y lo que yo escucho aquí, eres tú. Y digo, wow. Esa fue una de las enseñanzas más grandes de mi vida. En esto del arte, porque es natural uno temerle a uno mismo. O sea, uno temerse. Es Sí, muy sí. natural. Es como, tú quieres que un cantante se odie. Llévalo al estudio y ponle lo que acaba de grabar sin ninguna reverb en la voz ni nada, ahí al bruto. Mi hijo, suena raro, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, de ahí llegar a la cuestión de la identidad y de uno creer que tiene eso, algo que decir, tienes tu forma de ver la música, vas a decirlo, lleva su proceso. Tengo también la suerte, por supuesto, mi partner, mi mujer, mi esposa, cuando yo he sacado un poquito el pie fuera de quien soy, por alguna razón extraña, ella me ha dicho, oye, eso no se parece mucho a ti, eso me recuerda a otra cosa. ¿Cómo? No, eso no lo hice yo, ¿no? Ahí empiezo a hacerme el loco. No, pero lo que quiero decir es que sí tengo ese apoyo que aún me da más libertad, ese apoyo que aún confirma más lo bello que es ser tú y no temerle. Yeah. Sí. Ven acá, entonces, Alex Cuba, ¿cómo es que llega el nombre? Ese primer disco que terminé grabando en Cuba primero, antes de Inglaterra, qué sé yo, fue bajo el nombre de Alex Cuba Band. Bam. Porque lo que yo quería hacer era hacer como una franquicia, como un sello, digamos, Buenavista Social Club, que se volvió una sombrilla, como un árbol de muchas ramas, ¿no? Muchos grupos. Yo quería hacer eso porque todavía yo no me veía como cantante. Sí me veía como compositor Claro. y arreglista. Entonces lo que voy a hacer es llamar a otros cantantes, formar Alex Cuba Band, y cada disco tendrá diferentes voces bajo el sello de Alex Cuba Band, porque ese nombre me vino a mí. Me gustó la simetría. Alex Cuba Band, 3 palabras de 4 letras cada una. Me pareció bellísimo. Grabo ese primer disco bajo ese nombre y llegó el momento de grabar el segundo disco, pero ya me había dado cuenta que yo no era una banda. Y me dice el muchacho con que lo produje, no te voy a dejar ir de aquí sin que cambiemos el nombre. O regresas a tu nombre de verdad, Alexis Puentes, me llamo yo, o le quitamos banda atrás.
porque no eres una banda. El disco lo hicimos entre él y yo nada más. Claro. Mi disco Agua del Pozo, uno de los discos más importantes de mi carrera, Agua del Pozo, donde empiezo a incursionar en el mundo de la guitarra eléctrica y demás, y fusionar cosas con la música cubana. Y entonces me dice, no, o Alexis Puente o Alex Cuba. Y ya como habíamos avanzado un poco en Inglaterra con Alex Cuba Band, con ese primer disco, que estuvo en la radio, movió varias unidades y demás, lo consideré más inteligente a continuar con el nombre Alex Cuba. ¿Qué tienes de nuevo ahora? Estoy trabajando en un disco que me tiene muy contento porque como que recorre Latinoamérica a través del afrolatinismo. Estoy fascinado, hablábamos al principio, con lo que África hizo en esta parte del mundo. Sí. Y entonces tengo temas que tienen cosa colombiana, suenan en lo colombiano, tengo temas súper cubanos, you know? Tengo temas, no sé, más para Brasil, ese tipo de cosas. Y varios invitados. Está conmigo Jorge Villamizar de Bacilos, Sí. está Robertico Vizcaíno, está Chabuco de Colombia, también está una muchacha franco-dominicana que me apasiona mucho traerla al mercado latino porque no mucha gente la conoce. Es jazzista, se llama Cirile Aimé, que en un tema, un cha-cha-cha que traigo a mi onda, un cha-cha medio jazz, y me encanta su interpretación. Es decir, un disco cargado de la fuerza africana en la música latina y recorriéndolo desde muchos puntos de vista, ¿no? No me voy a apurar, va a ser un disco que voy a soltar poquito a poco. Ya no tengo la ansiedad de correr para lanzar un disco. Entonces, vamos paso por paso. Muy contento de haber venido a Miami, a los videos. Y así vamos, armando contenido y cuando estemos listos comenzamos a soltar. Pues qué bueno. Disco nuevo, Alex Cuba. Qué bueno, estoy súper contenta. Chico, qué plática tan deliciosa, la verdad. Cuando uno pero habla. Quiero una cosa muy importante. Quiero regresar a lo del Voces de mi Familia, el disco y el documental, porque lo pueden ver en mi canal de YouTube. Se llama Voces de mi Familia. Buscan Alex Cuba, Voces de mi Familia. Muchas historias familiares y es un disco muy personal, muy cerca de mi corazón, ¿no? Mi tío cantando. Tan es así que mi tía, por donde comenzó el disco, falleció 2 semanas después que salió el disco. Fue algo, o sea, que me hizo que, wow, documenté su voz. La tengo para siempre ahora, ¿no? No, pero además eso muy que impresionante. cuentas es una cosa, vaya, que se saca de una novela de realismo mágico. Yeah. Esas cosas de momento descubrir ese arte dentro de ella en un momento donde la mente razona, o sea, que razona, se apaga. Es muy interesante. Es muy interesante. Y cantando las letras de mi tío, porque mi tío siempre ha sido repentista, décima, qué sé yo, ¿no? Y ella cantando las décimas de mi tío sin olvidarse de una palabra. Wow. Y terminando la canción, o se la pones grabada, porque hay un momento en el documental, voy a dejar esto, Wow, oye, es que está buenísimo. donde le dice, escucha tía, ay, qué bonito está eso. Y empieza a cantar la canción, ¿no? Y se acaba la canción y dice, ¿quién era esa? O sea, no supo que era ella, ¿no? La música es una cosa impresionante. No solamente se queda grabado en nuestras mentes, se queda grabado en tu cuerpo. Y se estimula cuando la escuchas, ¿no? Es increíble. Todas las palabras ahí al pie de la letra. No me lo pierdo, lo voy a ver. Gracias. Lo voy a ver y recomendado para todos, ya saben, en el canal de Alex Cuba pueden ver el documental, así que yo te voy a mandar mi mensajito después que lo vea. Gracias. No, gracias a ti por tenerte. Alex, a mí siempre cuando ya estamos cerrando, siempre me gusta dejar y quedarme con un mensaje, aunque tengo muchas cosas que recogí durante la plática nuestra y que me siento pues muy a gusto, porque creo que tienes pensándolo, procesándolo, siendo consciente o no, tienes una filosofía de vida muy particular que creo que Gracias. es muy, muy interesante. A lo largo de todo este tiempo de vida, de carrera que tienes, ¿con qué te quedas y qué desechas? ¿Qué dices, esto no es para mí? Bueno, yo creo que me quedo con la inocencia con que enfrenté muchos retos. Quiero que eso se quede conmigo, continúe conmigo para que me ayude a continuar tomando riesgos, enfrentando retos y de esa manera no aburrirme de mí mismo. Pero creo que ¿qué desecharía?
se vería demasiado arrogante si te dijera que no tengo basura en mi mochila. No, no, para nada. Me parece lo más justo. Cuando uno sabe escuchar, y hay personas que traen eso, no, yo creo que todo el mundo es capaz de hacer eso. Pero hay personas que eligen escuchar eso y hay personas que no. Personas que no eligen escuchar eso. Escuchar tu corazón. Cuando uno hace decisiones en la vida basadas en ese nivel de honestidad contigo mismo, porque estás haciendo tu corazón, no te vas a arrepentir de mucho o prácticamente de nada. Porque todo lo hiciste porque quisiste. Sabías que tenías que hacerlo. Así me siento yo. No votaría nada. O sea, votaría el hecho de que tenemos un tiempo limitado sobre la Tierra. Me gustaría vivir para siempre. Algo así. Algo así. Sí. Yeah. Hay cosas que te asustan, pero al final así es la vida también y forma parte de un proceso. Y creo que todos aportamos, y más cuando se vive con más honestidad. Gracias por abrir este portal hacia la cultura cubana, hacia más allá también de la cultura cubana y poner corazón y Gracias por ganas, venir. sentido, razón de ser, todo eso. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti por haber accedido a estar aquí y nada, qué momento tan bonito. Gracias, estoy feliz. Un abrazo muy grande para ti, para Sara. Así que nos vamos a seguir viendo. Nosotros nos vemos en otro episodio. Este podcast llega a ustedes gracias a Golden Cosmetic Center, La Cubana Pharmacy y L&C Professional Medical Center.